vídeo. Bueno, soy David Busto, casi todos me conocéis. Hemos trabajado o personalmente o en algún taller grupal de desarrollo personal o de enneagrama y tal. Y bueno, pues el motivo de hacer este webinar es aprovechar esto que dicen de que las crisis, la palabra crisis, casi todos sabemos que en griego significa oportunidad. Entonces, ayer teníamos un grupo de meditación aquí en Denia, de meditación zen, y bueno, cancelamos la meditación y tal, pero bueno, aún así, pues yo con mi mujer fui a meditar con una amiga de modo personal, y tras la meditación, pues bueno, me surgió esta inspiración de aprovechar esta oportunidad para, bueno, con esta energía de recogimiento que se está generando así en general, pues vamos a aprovechar desde nuestra casa tranquilamente a conocer esto del enneagrama, a pasar un rato bien juntos, sacar la mente del rollo este que nos quieren meter de preocupación, de miedo, de contracción, de que viene el apocalipsis zombie, y lejos de contraer nuestra energía y nuestra sabiduría y nuestro ser, vamos a expandirla conociendo el enneagrama y a ver si podemos ubicarnos en el eneatipo. Así que pues vamos a ir con ello. Acaba de entrar una persona, por favor, le recuerdo de apagar el micro para que no haya interferencias. A Indra, por favor, si puedes apagar tu micro. Y a los demás, si sois tan amables, bueno, si no tenéis demasiado, si no os da demasiado corte, os pediría que conectarais la cámara. Porque, bueno, pues así voy viendo caras y voy viendo si os dormís o no. Muy bien, pues nada, vamos a darle. Vamos a estar aproximadamente, yo calculo que 1 hora o así. Y voy a ir haciendo alguna parada por si queréis preguntar algo. Y al final, pues ya hacemos una ronda de preguntas para aclararnos. Así que voy a compartir pantalla por aquí. Vale. Bueno, pues este soy yo, que ya me conocéis. Vale. Bueno, pues para empezar, vamos a contextualizar un poco qué es esto del enneagrama, de dónde viene, ¿no? Aquí he puesto a 3 personas que para mí, bueno, son grandes referentes del siglo pasado y del siglo presente. El primero es Gurdjieff. Gurdjieff recogió la tradición del enneagrama de la tradición sufí. Los sufís es la rama mística del Islam. Así que el enneagrama parece ser que viene de ahí. Gurdjieff fue un maestro de Armenia que creó una escuela y tal. Y bueno, fue un maestro muy notable del siglo pasado. Gurdjieff le pasó este conocimiento a un tal Oscar Ichazo, que era un boliviano poco conocido, que a su vez instruyó a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo era un psiquiatra que murió hace poco y él ha sido el que le ha dado una estructura y una claridad, incluso una forma más académica a todo esto del enneagrama. Muchos nos hemos formado con él y bueno, pues ahora humildemente recogemos el testigo de todo el trabajo que él ha hecho, con libros, con cursos, etc. Entonces, ya lo voy diciendo, si esto os interesa y os apetece profundizar, pues yo recomendaría buscar libros, pues principalmente de Claudio Naranjo, que digamos que es la fuente principal de la que podemos ir a beber. Así que bueno, el enneagrama es esta forma, que tiene estos 9 números. Los números no tienen ningún sentido, no tienen que ver con la numerología ni con nada, simplemente son números arbitrarios, se podrían haber puesto letras u otra cosa, con los que definir 9 tipos de personalidad que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Por favor, que alguien me mande un WhatsApp y me confirme que está viendo bien, que se está escuchando todo perfecto y así yo voy avanzando tranquilo. Así que, bueno, en el enneagrama... Gracias, Isabel. Perfecto, muy bien. Ya he llegado. Muy bien, el enneagrama
hemos dicho que tenemos estos 9 partes y si nos fijamos en el centro hay un triángulo central. Este triángulo central recoge los números 3, 6 y 9. Como he dicho, podrían haber sido otros números, pero digamos que son los vértices de cada uno de los 3 centros energéticos o vitales o cognitivos de los caracteres. Entonces, tenemos 3 centros principales que para mí es fundamental encontrar en qué centro de estos 3 estamos. Porque después la gente se hace muchos líos cuando empieza a ver características de los eneatipos. Porque todos tenemos de todo y entonces pues a veces uno dice, yo es que me veo en todos los sitios, no sé cuál soy y tal. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes para encontrar el eneatipo es ver en qué centro está uno. Tenemos 3 centros principales, el intelectual, el acción y el emoción. La gente de acción está orientada no me gusta decir al momento presente, porque el presente es la sabiduría, sino más bien a lo inmediato. Son personas mesodérmicas. El mesodermo es la parte del embrión que después desarrolla la musculatura y los huesos. Suelen tener cuerpos fuertes, huesos grandes, y son personas orientadas a lo inmediato, principalmente a lo práctico. Pues es habitual que les gusten las cosas pues como el bricolaje, o como hacer ejercicio, o como arreglar el coche, cosas así concretas. No es muy común encontrar a gente de acción, en general estoy hablando, por ejemplo en talleres de desarrollo personal y tal, porque suelen ser personas que se preocupan menos de temas, por así decir, más trascendentales, están menos en contacto con el sufrimiento en general. A lo largo de todo este webinar voy a hablar de generalidades, ¿vale? Que nadie se lo tome como personal y, bueno, pues todo esto nos sirve para ubicarnos. El otro centro es el centro emocional. En el centro emocional se genera a través del endodermo. El endodermo es la parte del embrión que da lugar a las vísceras. Entonces, la sensación está más como interna. Todo se vive muy a través del cuerpo. Son personas que somatizan mucho. Cuando a principios del siglo pasado en el psicoanálisis empezaron a trabajar con lo que llamaban las histéricas, eran mujeres u hombres que todo lo reprimido lo expresaban a través del cuerpo. Por ejemplo, a principios del siglo pasado pues había mucha represión y las mujeres somatizaban, por ejemplo, cegueras, o se les paralizaban miembros del cuerpo, o se desmayaban. Su cuerpo hablaba lo que sus palabras o sus emociones no podían expresar. Hoy en día no hay tanta represión, pero sí que es cierto que hay personas que tienen más tendencia, aunque todos la tenemos, a somatizar, a expresar a través del cuerpo. Las personas del centro emocional están orientadas al pasado. Quiere decir que están más en la añoranza de lo que fue, en el anhelo de lo que tuvieron. Y son personas que, digamos, su tendencia es a buscar contacto humano. A todos nos gusta el contacto humano, pero, digamos, en una situación difícil o de estrés o de preocupación o de tristeza, alguien emocional, su tendencia va a ser a encontrarse con alguien, a llamar a una amiga, a llamar a un amigo, a encontrarse y contárselo. Es como esta tendencia de estemos juntos y creemos calor. O sea, van buscando que el otro se acerque y generan estrategias para que el otro se les acerque. ¿Vale? En el otro lado tenemos a los intelectuales. Los intelectuales se forman a raíz del ectodermo. El ectodermo es la capa embrionaria que da lugar a toda la parte sensorial, a los ojos, al cerebro, a la piel, y la atención suele estar en el futuro. Por ejemplo, cuando un emocional llega a un lugar, lo que suele fijarse, tengo aquí puesto, es el rechazo. O sea, normalmente los intelectuales nos fijamos, yo soy intelectual, en aquello que está mal. Estamos más ligados como a lo que no nos gusta. Así como los emocionales se fijan más quizá en lo bonito, en lo que tuvieron, nosotros estamos
más orientados al futuro. Estamos constantemente planificando y esto sobre todo se ve en situaciones de estrés. O sea, un intelectual, cuando hay una situación difícil, lo que suele hacer es pensar. A los intelectuales les cuesta distinguir el pensamiento de la acción. O sea, un intelectual va a, en su mente, anticipar las conversaciones que va a tener, lo que va a poder pasar, como proyectándose hacia un futuro que él crea en su cabeza. Vale, aquí estamos otra vez. Ok, vale, entonces tenemos definidos 3 centros: acción, personas más orientadas a lo inmediato, cuerpos fuertes, emoción, personas más orientadas en el pasado, al mundo emocional, al encuentro con el otro, intelectuales, personas orientadas más al pensamiento, a planificar, al miedo. Los cuerpos de los intelectuales suelen ser ectodérmicos, quiere decir como más delgaditos, un cuerpo más frío. Los emocionales suelen tener cuerpos normalmente más proporcionados, tienen más calor interno, aunque suelen tener las manos frías. Y estadísticamente se da que suele haber más mujeres emocionales, en general, ¿vale? De todos los eneatipos. Bien, vamos a avanzar y vamos a ir recorriendo todos los eneatipos. Vamos a empezar por el eneatipo 6. El eneatipo 6 tuvo una vivencia que le hizo quedarse anclado en el miedo. Todos los eneatipos se forman en la infancia, según las experiencias que vamos teniendo con nuestros papás, sobre todo, y con nuestro entorno familiar. Es posible que traigamos alguna información, por así decir, kármica, o qué sé yo, o como de otras vidas. No lo puedo asegurar porque no tengo pruebas de ello y me gusta hablar de lo que conozco en concreto, pero digamos que según las experiencias que vamos acumulando en nuestra vida, vamos generando un tipo de carácter u otro. Entonces, las personas del eneatipo 6 tienen unas vivencias que les llevan a quedarse como fijados o a ver el mundo desde el miedo. Entonces, son personas que han vivido normalmente un ambiente en el cual uno de los progenitores asustaba. Podría ser alguien demasiado autoritario o alguien que podía incluso llegar a la agresión física o verbal, pero muy fuerte. Entonces le genera una sensación como de juicio interno. Los niños tienden a, cuando somos niños, tendemos a percibir todo el mundo como es nuestro entorno cercano. O sea, de niños nuestro mundo son nuestros papás, y si nuestros papás dan miedo, tendemos a generalizar esa sensación de miedo a todo el mundo y nos quedamos anclados en eso. Y de adultos seguimos viendo el mundo desde ahí. Entonces estas personas suelen tener un juez interno bastante fuerte. Son personas que se culpan, personas que se están juzgando, están siempre buscando a ver qué han hecho mal, a ver de qué son culpables. Y entonces esto les hace que necesiten una seguridad. Justamente ahora estamos en un momento en el cual se nos está metiendo mucho miedo. España es un país, desde mi punto de vista, muy asustado. Entonces alguien asustado reclama para sí reglas, normas, estructuras, incluso hasta vigilancia, y se queda, bueno, pues muy limitado en su capacidad pues de expresarse, de arriesgarse. Suelen ser personas que buscan un trabajo fijo, o ser funcionarios, o sacar una oposición, y les cuesta moverse en lo nuevo, en improvisar. Cuando no hay unas reglas claras, se sienten muy perdidos. Entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo. Woody Allen es un ejemplo muy claro de 6, y en casi todas sus películas interpreta un personaje que es un 6. Jiddu Krishnamurti, si alguien lo conoce, fue un ejemplo de 6 bastante realizado. Él, a través de su miedo o de su duda, el 6 duda mucho, desarrolló toda una filosofía que cuestionaba todo. Él se ponía en cuestión todo. Entonces de ahí le llevó a desarrollar una filosofía que, como digo, desde las bases cuestionaba todos los preconceptos, todas las estructuras, y bueno, fue un ejemplo de persona realizada de este eneatipo. También tenemos a Freud, persona
Los 6 pueden llegar a ser muy sesudos, les cuesta soltarse en las emociones, porque claro, tienen miedo, entonces no se atreven a la espontaneidad, a permitirse, y todo quieren racionalizarlo y tenerlo pues como muy controlado y muy sabido, ¿no? Freud es un ejemplo de esto. Los libros de Freud son súper densos. A Freud le debemos muchos aportes, pero bueno, la verdad que a veces era un poco pesado cuando escribía. Y un ejemplo, por ejemplo, de dibujos animados, Smithers. Los 6 suelen ser seguidores. Y es muy habitual, pues que bueno, porque sea un personaje pues así, pues de burócrata o de secretario, que se encuentra un número cómodo con las reglas y tal. Películas en las que podemos ver personajes de eneatipo 6, por ejemplo, ya hemos dicho la de Woody Allen. Y vamos a pasar al siguiente, que sería el eneatipo 3. El 3 se queda fijado en la vanidad. ¿Qué vivencia ha tenido el 3? El 3 tuvo una vivencia en la cual sus papás le querían, o él entendía que le querían más bien, por lo que aparentaba, por lo que hacía o por la imagen que daba, no por lo que era. Es habitual que estos niños o estas niñas tengan experiencias de que no han sido vistos. Suele ser muy habitual, yo lo veo mucho en terapia, a mí me vienen bastante estreses, no sé por qué, que son papás que no reconocen, es como que lo ignoran al niño, que el niño parece como que no existe. Entonces, él entiende, solo me ven si o bien doy una imagen de guapa o de guapo, o doy una imagen de triunfador, de trabajador, de éxito social. El niño entiende que no me quieren por lo que soy no está bien, entonces tengo que hacer algo para compensar eso que no soy, que no es suficiente como soy, y tengo que hacer algo para compensar. Es habitual que sean los cumplidores de los sueños de papá o de mamá. Es la niña bailarina que mamá no pudo ser, o el niño ejecutivo que papá no pudo ser, etc. Les cuesta encontrar su propia identidad, están muy fijados en la mirada del otro. Es como el otro me tiene que ver para yo poder existir. Un ejemplo de eneatipo 3, pues tenemos a la reina Leticia. Y tenemos muy claro pues a Marilyn Monroe, un tipo de eneatipo 3 que se queda fijado en la autoimagen física, ¿no? Y genera una imagen de mujer atractiva. Soy si me ven atractiva. Y se pierde en esa imagen. Toda la familia Barbie, con Ken y todos estos, pues muy claro también. Los Beckham es clavado a Ken. Y bueno, pues Pablo Casado yo creo que también es un 3 del tipo que busca la imagen de posición social. O sea, yo soy digno si tengo una posición de éxito. También creo que Albert Rivera es el mismo negativo. De hecho, son hasta parecidos físicamente. Y en Los Simpson pues tenemos a Ken Brockman, al Dr. Hibbert, me parece que se llama, y al hermano, no a Homer, al hermano de Homer, que era un ejecutivo exitoso, que, bueno, pues tenía un gran negocio y se arruinó y lo sacó de nuevo a flote. Las personas del eneatipo 3 suelen estar muy orientadas, como digo, o a tener una atractividad física o a una posición social de éxito. Entonces pueden tener posiciones de ejecutivos o de gran organizador de eventos o de líder político, pero no con una personalidad demasiado fuerte, sino más bien con una imagen que los otros puedan comprar. Entonces, alguien del eneatipo 3, uno de sus retos es encontrar su verdadera identidad más allá de lo que los otros ven. Aprender a valorar lo que es más que lo que aparenta. Y, por ejemplo, en el ámbito profesional, cuestionarse si lo que está haciendo es lo que él quiere o lo que los demás esperan de él. ¿Vale? Películas en las que podemos ver eneatipo 3, pues en Thelma y Luis, Thelma es una eneatipo 3. Y El abogado del diablo, un eneatipo 3 del que se proyecta una imagen de éxito social, es Keanu Reeves, que es capaz de vender su alma al diablo para ganar esa posición de éxito. Toda la cultura americana es una cultura muy 3, muy dada a las apariencias, al éxito, a lo que se ve. ¿Vale?
Vamos a seguir avanzando y vamos al otro extremo del triángulo, en el cual tenemos el eneatipo 9, que se queda anclado en la pereza. Cuando hablamos de pereza, es una pereza no de ser vago, de no moverse, que puede ser también, suele ser personas calmas, sino más bien una pereza existencial, lo que se llama acidia, que es una pereza de verse, como poco interés en saber quién es, en conocerse. Hay una gran desconexión incluso de las propias emociones, de las propias necesidades. Son personas que pueden no enterarse de cuándo tienen hambre, de cuándo necesitan ir al baño. Son personas que suelen confluir con el grupo. Les cuesta individualizarse. La vivencia de este niño fue una familia, un entorno en el cual no había demasiado. Papá y mamá estaban muy ocupados, o había muchos hermanos, o los dejaron a lo mejor en un colegio y papá y mamá pues estaban un poco a lo suyo. Entonces es un niño que se resigna y pone buena cara. Es, por ejemplo, un Sancho Panza, alguien, un bonachón, alguien así bastante tranquilo, fácil de llevar, pero que dentro acumula mucha rabia. Cuando un eneatipo 9 entra en proceso terapéutico, suele encontrarse con mucha frustración, porque lleva mucho tiempo sin ser capaz de marcar sus propios límites, confluyendo con los demás, sin saber qué es lo que realmente quiere, con mucha dificultad para poder decir que no. Es fácil que se acaben aprovechando de ellos. Entonces, un reto para un eneatipo 9 es conectar con las propias necesidades. ¿Qué quiero yo realmente? ¿Y quién soy yo más allá del grupo o de la pareja o de la gente con la quien estoy? ¿Qué quiero yo y quién soy yo? Los eneatipos 9 suelen tener un cuerpo así gordito, como por ejemplo, pues eso, un Sancho Panza. Suelen tener expresión así cándida, tranquila, son bonachones, como por ejemplo Ama también, o John Goodman. Suelen tener cuerpos grandes, como hemos dicho, todas las personas del centro de acción, tantos 8, 9 como 1, los cuerpos son cuerpos fuertes y el eneatipo 9 suelen ser cuerpos un poco como de bebé grande, así redondito, con manos así, también así gorditas. Bueno, en general, ¿no? Puede que haya excepciones, pero en general tienen esta tendencia. ¿Cómo se llama? El policía, Wiggum, creo que es un eneatipo 9, un cuerpecito así bastante claro. Y películas, aunque el cuerpo no encajaría, porque vemos que es un cuerpo así más delgadito y tal, pero puede ser que Truman sea un tipo de 9 hasta que empieza a despertarse. O sea, digamos, en toda la película, pues es un 9 que está bastante dormido, que no se entera mucho, que es, bueno, bonachón, así fácil de llevar, y empieza a despertarse, ¿no? Y Bridget Jones también es un tipo de 9, muy clara. Estas personas puede ser que calmen su ansia comiendo. Es bastante habitual que cuando están mal, pues se den a beber o sobre todo a comer. Y Bridget Jones en la película me parece que lo hace bastante. Bien, seguimos por aquí, vamos a seguir con el eneatipo 1. Recordamos centro, acción, 8, 9 y 1. Ya hemos visto el 9, vamos a ver el eneatipo 1, que está fijado en la ira. Estos niños son niños que tuvieron un ambiente en el cual tuvieron que hacerse grandes y serios, no sé si grandes, como adultos y serios muy pronto. O sea, es un niño al cual su mamá, sobre todo su mamá, le puso reglas estrictas, su papá era alguien normalmente serio, no había mucho tiempo para jugar, para la espontaneidad, enseguida hubo que contenerse, que controlarse y que perfeccionarse. Una palabra bastante importante para el 1 es perfección. Hay algunos tipos de 1 que tienden a perfeccionarse a sí mismos y otros que tienden más a perfeccionar al entorno. Pero todos viven la vida con mucha crítica. Son personas bastante juiciosas y críticas. Cuando uno está en presencia de un eneatipo 1 que no está sano,
suele tener la sensación de que está haciendo algo mal. Son personas que miran con ojos críticos. Cuando están neuróticos no admiten ni sugerencias, es como que tienen todo muy claro. Tienen una verdad, hay una verdad, ellos la conocen y su único sufrimiento es cómo puede ser que los demás no veamos esa verdad tan clara que existe, ¿no? Entonces ejemplos pues puede ser Margaret Thatcher y ahora vemos alguno más. Los unos, cuando están sanos, son personas confiables y con una moral y una ética muy elevada. Son personas que no se van a andar con excusas ni que van a fallar, por así decir. Un ejemplo de unos sanos, bueno, de uno insano sería la señorita Rottenmeier, un uno muy claro. Es muy habitual encontrar a los unos, vais a ver, con el dedito hacia arriba. Todos tienen ese dedo acusador y justiciero que están en posesión de la verdad y pontifican esa verdad. En el eneagrama tenemos, por ejemplo, al inspector Chalmers, esa mirada crítica, ¿no? Alguna película, esta película argentina que es tremenda, es la historia de este hombre, que era un uno, que durante la dictadura argentina, es un caso real, se dedicaba a secuestrar gente y implicaba en ella a toda la familia. O sea, los unos son trabajadores, son abnegados, son serios, pero también son muy manipuladores. Son capaces de hacerte creer que lo que ellos están haciendo es por tu bien o de implicarte de alguna manera. Entonces este es un caso muy, muy claro. Este hombre tenía a toda la familia liada en esa trama de secuestros y de extorsión horrible, pero todos con una culpa tremenda. Los tenía todos muy manipulados y muy controlados. También La cinta blanca, el caso de... Esta es una película de ficción, cuenta la historia de un reverendo, que era un uno, y yo siempre recuerdo una escena en la cual los niños llegan tarde a cenar y está este hombre esperándoles en la mesa con su mujer y les acusa gravísimamente de que han llegado tarde y que por su culpa no han podido cenar y los niños tienen que disculparse y hacer una fila ahí para besarle la mano. Bueno, cuando están neuróticos pueden ser un juez muy, muy, muy severo. En cambio, como digo, cuando están sanos, un ejemplo de uno sano podría ser Gandhi. Son personas con una moral y una ética muy claras y que no se van a saltar y pueden ser inspiración para los demás, ¿no? Pueden ser muy buenos líderes. Seguimos avanzando y cerramos el centro de acción con el eneatipo 8. El eneatipo 8 se queda fijado en la lujuria. Son personas que han vivido un entorno bastante peligroso, por así decir. Pueden haber vivido en un barrio conflictivo o en un ambiente, bueno, pues duro y agresivo. Un ejemplo de 8 es Alejandro Jodorowsky, al cual su padre le arrancaba las costras de las heridas para endurecerlo, para hacerlo fuerte. Son personas que se quedan fijados. ¿Alguien tiene encendido su micro? Por favor, que lo apague. Estoy oyendo por ahí ruido de fondo. Comprobadlo, por favor. Como digo, los 8 son personas fuertes. Como personas de acción, sus cuerpos son fuertes. Y pueden ser bastante avasalladores. Por sus intereses pueden llegar a, pues eso, a avasallar al otro, a anteponerse por encima de cualquier cosa. Son rebeldes, abiertamente rebeldes. No suelen tener mucho miedo y pues son personas, digamos, en una revolución serían los primeros en arremeter contra el enemigo. Su mayor dificultad es conectar con su propia debilidad. Cuando el 8 empieza a sanar, mantiene esa fuerza, ese coraje, pero además son personas compasivas y que pueden ser también muy buenos líderes. Son líderes natos. Los 8 son personas muy fuertes y líderes natos que fácilmente pueden hacer que la gente se sienta inspirados por ellos.
Ejemplos, por ejemplo, está Mohamed Ali, el Che Guevara, fue un 8 muy claro, Pablo Escobar, Clint Eastwood, casi todas sus películas interpreta a un 8, sobre todo las antiguas. En general, toda la cultura americana antigua, de los años 60 y 70, era muy de 8. Ese John Wayne, ese hombre que era el líder, que no tenía miedo, que enfrentaba a los rivales. Ese es el espíritu muy de tipo 8. En Los Simpson tenemos al mafioso a Factoni, y al señor Barnes. Como digo, pueden ser personas que avasallan y que por sus intereses no pasan por encima de quien haga falta. Entonces, películas, bueno, pues tenemos a Harry el Sucio, muy claro. Esta película brasileña, Tropa de Élite, también. Y esta más reciente, un eneatipo 8, Viggo Mortensen. El personaje de Viggo Mortensen, que, bueno, pues es un hombre que se ha criado en un barrio italiano de Nueva York, que aprende a apañárselas, que es capaz de pelearse, que, bueno, es un tipo... Este es así, simpático, pero duro, o sea, trabaja de portero en una discoteca, bueno, es alguien fuerte. Y, por ejemplo, Alberto Chicote es muy claro, porque tiene esa faceta de meterse ahí en el restaurante y de gritar y de encararse así, pero también tiene ese corazón grande, ¿no? Cuando conecta con las personas y es empático, compasivo, siempre con una fortaleza muy grande. Un ejemplo de 8 sano es Tony Robbins. Tony Robbins, si alguien ha visto el documental No soy tu gurú, se lo recomiendo si no lo ha visto. A mí me lo recomendó Isabel, que estoy presente, y me encantó. Es un caso muy claro de eneatipo 8 sano. Es capaz de una sala de 5.000 personas con una energía bestial, llenarla toda y con una fuerza enorme. Seguimos avanzando. Si os van quedando dudas y tal, pues bueno, os podéis ir anotando lo que queráis y al final hacemos una ronda de preguntas y de puesta en común. Vamos al eneatipo 2. El eneatipo 2 se queda fijado en el orgullo. El eneatipo 2 está en el centro emocional. El centro emocional es 2, 3 y 4. El eneatipo 2 tiene una vivencia en la cual normalmente el progenitor del sexo contrario le pone en una posición de privilegio. Esto es sutil e inconsciente. La mayor parte de las cosas que voy diciendo son bastante inconscientes y uno es posible que no se dé cuenta. A las personas del eneatipo 2 especialmente les suele costar verse en ello, porque claro, a un orgulloso le cuesta ver su propio orgullo. Yo estuve con un 2, que además era una persona famosa, no voy a decir quién era, y decía, a mí en humildad no me gana nadie. O sea, hasta tal punto, él se autopercibía así, ¿no? Entonces, bueno, como digo, son niños que suelen tener una relación especial con el progenitor del sexo contrario. Entonces generan una sensación como de falsa abundancia, como de yo no necesito nada y yo tengo mucho para dar a los demás. Es el típico o la típica persona que tiene mucha tendencia a ser ayudador. Quiere decir, es habitual que alguien del eneatipo 2 encuentre viejecitos desvalidos a los que ayudar, o pobres a los que dar dinero, o personas enfermas de las que cuidar. Son personas que siempre tienen esa capacidad de, por así decirlo, rodearse de desvalidos. Como digo, nadie se lo tome personal. Digamos que es la tendencia neurótica, no es la persona, sino la tendencia neurótica, ¿no? Entonces el 2 tiene que aprender a conectar con su propia carencia y con su propia necesidad. Suelen ser personas muy orientadas a los otros. Es habitual, yo cuando veo en consulta individual a doses, pues por ejemplo que son como el centro de la familia, ¿no? Como si no fuera por mí, mis padres o mis hermanos o nada funcionaría. Yo soy la que los salvo a todos y los ayudo a todos. Y suelen llegar a la terapia agotados. Agotados porque, claro, esto supone un esfuerzo tremendo. Tanto estar pendiente de los demás y no tener tiempo para verse a sí mismo,
pues les acaba generando una sensación que al principio no perciben exactamente qué es, pero que les genera mucho malestar, ¿no? Entonces, poco a poco se va desarmando toda esa estructura de estar tanto para los demás y de no querer verse a uno mismo. Cuando los dos se sanan, son personas, pues bueno, esa parte ayudadora de falsa abundancia se transmuta en compasión real, en empatía real y en acompañamiento, no en ayudar desde una posición de superioridad, sino en acompañar al otro. Son personas con un gran corazón que pueden acompañar al otro cuando conectan con su humildad. Una palabra clave para alguien del eneatipo 2 es conectar con su humildad. Ayudar, sí, pero humildemente, respetando los procesos de los demás y reconociendo que nadie es más que nadie. Y cada uno tiene su propio proceso. En el tipo 2, los doses hay variaciones notables. Cuando hablo de variaciones es porque, además del eneatipo, hay un subtipo, que hoy no nos vamos a meter, que hace parecer a las personas bastante diferentes. Por ejemplo, un tipo de 2 es el 2 que se presenta como esta mujer fatal, arrollante, exuberante, que puede ser una Rocío Jurado, o una Carmen de Bizet, o una Sara Montiel, estas mujeres así despampanantes que, bueno, pues se presentan al mundo como si su presencia estuviera iluminando a los demás. También Rafael, son personas que, así como hemos hablado antes, por ejemplo, de los 6 que tenían un juez interior muy grande, los 2 no suelen tener mucho juez, más bien se lo permiten todo, es como que no se perciben límites. Entonces a alguien del eneatipo 2 le viene bien empezar a tomar conciencia de sus límites y de sus manipulaciones, para conectar, como digo, con la humildad. Tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, también, gran ayudadora, por supuesto. A Napoleón, también, no lo he dicho, pero los 2 son grandes seductores. Pueden ser seductores de la pareja, del sexo contrario, o incluso seductores de masas. Desde mi punto de vista, el presidente Pedro Sánchez es un tipo de 2. Un gran seductor de masas. La señorita Carapapel es un eneatipo 2 muy claro. Y en películas, pues creo que en Thelma y Luis Thelma sería una 2. Y bueno, no tenemos ninguna película más. Si me acuerdo de alguna más, os digo después. Ok, vamos avanzando, nos quedan 3. Vamos a cerrar el centro emocional, la envidia. El eneatipo 4 tiene una vivencia en la cual de niño sintió una gran carencia. Es como, así como he dicho antes en el 9, había muchos hermanos, había poco para repartir, por así decir, y el 9 lo vive como con resignación, el 4 lo vive con un gran dolor y una gran carencia. Se queda fijado en que no es suficiente, en que le falta algo, en que los demás tienen algo que él no tiene. Es habitual alguien del eneatipo 4 que se esté constantemente comparando con los demás y saliendo perdiendo. Siempre están como percibiendo su propia falta. También tienen un juez interno muy grande, pero a diferencia del 6, que el juez del 6, digamos que le cuestiona cuál es lo correcto y cuál no, el juez del 4 lo que lo hace es que lo desvaloriza completamente. Es como un juez que lo aplasta por completo. Es como si fuera una hormiguita a la que su propio juez interno lo está minusvalorando. Son personas que suelen ser muy creativas, especialmente en aspectos estéticos, como por ejemplo la pintura, o la poesía, o la música. Joaquín Sabina es un 4, Antonio Vega es un 4, Chopin era un 4, Van Gogh creo que era un 4. Entonces, cuando estas personas se desapegan de esa sensación de minusvalorarse, son personas que tienen mucho que aportar, suelen tener una visión muy novedosa de las cosas, aportan siempre puntos de vista diferentes, son bastante originales. Pero como digo, tienen que desapegarse de esa sensación, como decirse a sí mismos, vale ya de minusvalorarse, y realmente voy a valorarme y a ofrecer las cosas buenas que tengo al mundo, porque
Como todos los eneatipos, no hay eneatipos mejores que otros, pero los 4 especialmente necesitan esa sensación de sentirse suficientes y valorarse y dar lo que tienen al mundo. Entonces su sensación siempre suele ser de que no lo merezco, de que el otro tiene algo que yo no tengo. Suelen tenerla a victimizarse. Entonces un 4 necesita dejarse de tanto victimismo y ponerse a lo que toca. O sea, como dejar ese rollo de víctima y realmente atreverse a mostrarse y aportar lo bueno que tiene al mundo, ¿no? Así como un 2 necesita conectar con su humildad, digamos que el 4 lo que necesita es desconectarse de su propia exigencia, ¿no? Y aceptarse tal como es. Un caso es Björk, por ejemplo. Frida Kahlo, una 4 muy clara, ¿no? Si habéis visto la peli de ella, pues siempre estaba enferma, con muchos dolores y con esta tendencia al arte y a la estética. Antonio Vega, ya lo he nombrado. Pedro Almodóvar, Amy Winehouse. Y en Los Simpson tenemos al actor secundario Bob. Hay un tipo de 4 que esta carencia la vive con resignación, así como con tristeza, ¿no? Son personas que cuando no están pues sanas suelen ser bastante depresivas, muy infravaloradas. Y otro tipo de 4 es una tendencia más maníaco-depresiva. Son personas muy iracundas. Pero no como un 1, que es una ira como muy contenida, sino con estallidos de rabia cuando sienten esa carencia o que los dejan de lado o que son injustos con ellos, tienen estallidos de rabia muy fuertes. Por ejemplo, se dice que Hitler podría ser un eneatipo 4 que se ponía a gritar y que se tiraba por el suelo, y bueno, era muy iracundo. Muy rabioso, más bien, la palabra es rabioso. Y es un ejemplo de este tipo de 4 es Bob, el actor secundario Bob. Películas donde vemos el eneatipo 4, pues ya lo he dicho, Frida Kahlo, eso es muy claro, un eneatipo 4. Vamos al penúltimo eneatipo, que sería el 5. El 5 está en el centro intelectual y además es el más intelectual de los intelectuales. Son los típicos ratones de biblioteca, que les gusta estar ahí con sus libros o con sus pelis, con sus cosas ahí, estudiando y no suelen relacionarse mucho con los demás. Son personas que saben mucho, pero que cuentan poco. El niño 5 tuvo la vivencia de un entorno, especialmente en el periodo perinatal, o sea, en los primeros días y meses de vida, un entorno frío. Posiblemente su mamá, pues bueno, no fue muy cálida con él, no lo tocó mucho, o él tuvo esa vivencia, y entonces el niño se queda como congelado, como con una sensación de que hay muy poco. El niño, el bebé, hay muy poco cariño, muy poco amor, entonces esa sensación después la vive como carencia, pero no como carencia como un 4, sino más bien como hay poco y lo poco que hay que conservarlo. Así que se fija en la avaricia. Como he dicho, son personas que acumulan, especialmente acumulan conocimiento, pero que comparten poco. Yo, por ejemplo, tenía una muy buena amiga que sabía muchísimo de nutrición y le preguntaba si te respondía con monosílabos. Es como si te lo digo, se me gasta o algo así. Sus cuerpos suelen ser cuerpos delgaditos, incluso así un poco como si fueran hechos a piezas. Por ejemplo, aquí en la foto tengo una imagen de Tesla, se ve así un cuerpito huesudo, delgadito. Son personas que están muy en la mente y les cuesta, como a todos los intelectuales, pasar a la acción. Cuando un 5 empieza a sanar, son personas con una gran capacidad de profundizar y tienen mentes bastante privilegiadas, por así decirlo. Suelen ser inteligentes, con una capacidad de amplitud y de relación muy importante. Pueden sublimar esta avaricia, digamos en el buen sentido, siendo, por ejemplo, grandes filósofos o grandes escritores, como por ejemplo Nietzsche, o incluso crear grandes negocios. Por ejemplo, Bill Gates creo que es un 5, Florentino Pérez también creo que es un 5.
que bueno, pueden ser líderes, no es que tenga Florentino Pérez no tiene una energía exuberante, pero bueno, son trabajadores abnegados y muy centrados. Entonces, ejemplos de 5, Albert Einstein, Nietzsche, Kafka, José Saramago, y no la tengo aquí, pero por ejemplo de mujeres, Marie Curie, creo que era una 5. Y en Los Simpson, pues el profesor Frink. Podemos ver a 5, este es muy claro, el personaje de Russell Crowe en Una mente maravillosa. El cuerpo no es muy de 5, pero si vemos al verdadero, si buscáis el verdadero John Nash, que fue un matemático, el que protagoniza esta película, el cuerpo es muy representativo de un eneatipo 5, un cuerpo así como huesudo, torcido, como si estuviera hecho a piezas. Una mente muy brillante y que, bueno, pues desarrolló pues, grandes teorías económicas. Volviendo a la película esta, el personaje de este hombre, de Mahershala Ali, es un 5. Si alguien la ha visto, es una película sobre un viaje que emprenden el personaje de Viggo Mortensen, que era un 8, y el personaje de este hombre, Ali, que era un 5. Cuando se montan en el coche, este hombre se coge su libro y parece que su intención durante los días que iban a estar de viajes o semanas era cogerse su librito y estar en el asiento de atrás leyendo sin dar mucha conversación. En cambio, pues Tony Lip, que es el personaje de Viggo Mortensen, que es un 8, mucho más echado para adelante y tal, pues todo el rato le está como queriendo sacar conversación y que se mueva y que haga cosas y bueno, pues una energía mucho más despampanante, ¿no? Bien, vamos a terminar con el eneatipo 7, fijado en la gula, y con él cerramos el centro intelectual. El eneatipo 7 es un niño que tuvo una vivencia como de caída del paraíso. Es habitual, por ejemplo, que sean niños que tuvieran un periodo en el cual todo estaba muy bien. Por ejemplo, pues a lo mejor vivían con sus padres, abuelos, en un sitio bonito y el niño pues estaba contento y de pronto lo sacan de ese paraíso. Es como que hay un final abrupto, una caída del paraíso muy abrupta. Entonces este niño decide que el paraíso se lo va a seguir montando. Como que se revela ante esta pérdida del paraíso. Entonces, suelen tener también vivencias de que no pueden tener un amor verdadero, por así decir, incondicional, sino que solo pueden conformarse. Una amiga en el tipo 7 me decía con pequeños pastelitos. Quiere decir, como con pequeños momentos, con mucha variedad de cosas. Suelen ser personas que saltan de una relación a otra, de un trabajo a otro, de un lugar a otro, de un libro a otro, de un conocimiento a otro. Son expertos en primero de alemán, primero de baile, primero de karate, primero de lo que sea. Les encanta empezar cosas y profundizar en nada. Son personas que se autoengañan mucho. Digamos que se pintan las cosas de color de rosa. En esta caída del paraíso que no aceptan, en su mente pintan el mundo de un color de rosa y les cuesta ver la realidad tal y como es. Cuando están muy neuróticos, pueden ser bastante maniáticos, en el sentido de... No maniáticos en el sentido de tener las cosas de una determinada forma, sino de vivir en un mundo de fantasía que no tienen mucho que ver con la realidad. Un ejemplo es la película esta de La vida es bella, que bueno, pues en la película se le da como un aspecto así bonito, ¿no? Pero es representativo de este hombre, ¿no? Que pinta esa realidad tan difícil, como si fuera un juego, como si fuera, él lo hace por su hijo, ¿no? Pero digamos esa tendencia en el tipo 7 puede ser a lo mejor que no tiene trabajo, que su mujer está muy insatisfecha, y él no, como que no fuera con él, se lo pinta todo de color de rosa y como que no se entera. Entonces, estas personas necesitan profundizar, centrarse y ver la realidad tal y como es. A veces con su aburrimiento, algo muy importante para los 7 es aprender a aburrirse, centrarse en una cosa y ahí profundizar. Un eneatipo 7, por ejemplo, en el aspecto laboral,
como digo, puede saltar de flor en flor, puede ser irresponsable, se justifica todo, pero cuando se centra son personas muy inspiradoras, muy creativas, que además suelen ser bastante buenas expresándose verbalmente. Y cuando realmente profundizan en un tema y se deciden a compartirlo y tal, pues bueno, tienen bastante valor que aportar. Siempre que no caigan en el autoengañarse creyendo que saben demasiado. Porque son personas que muchas veces se creen que saben más de lo que realmente saben. Han leído 4 cosas de aquí y de allá y ya se creen que lo conocen todo. Pueden ser también bastante manipuladores y seductores, como hemos dicho que lo eran los doses, pero el 7 manipula más a través de la palabra, es un convencedor. Es el típico charlatán, cuando está neurótico, pues eso sería un eneatipo 7. 7 tenemos a Jim Carrey, son personas que manejan muy bien el humor, la ironía, a Buenafuente, a Julio Verne, pueden ser muy visionarios, muy fantasiosos. Como digo, si esto se canaliza bien, pues bueno, pues puede ser creativo y tal. Si se canaliza mal, pues puede ser estar en un mundo de fantasía y no enterarse de lo que le está pasando en su realidad. El rey, el rey emérito. Oso es un caso de eneatipo 7 sano. Oso era una personalidad muy hedonista que supo, digamos, darle a la espiritualidad, a la tradición de Oriente, un cariz más dionisíaco, más disfrutón, más alegre y también muchas veces más práctico, ¿no? Fue en eso un gran visionario Oso. Peter Pan, de hecho el 7, uno de sus problemas es hacerse mayor, dejar de ser un adolescente y hacerse mayor y adulto irresponsable. Tienen el síndrome de Peter Pan. Entonces, Homer Simpson sería un 7, Bart Simpson. Y películas donde vemos en el tipo 7, pues esta película, que si no la habéis visto está súper bien, que son 2 estafadores, 2 tipos de 7, uno más abiertamente estafador y otro más civilino, pero ambos en el tipo 7. Y también muy representativa la película The Beach, La Playa, de Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio en esta película se va a un mundo idílico donde no haya problemas, donde todo esté bien, donde pues todo sea maravilloso y perfecto, huyendo de la realidad, ¿no? Y al final acaba, pues bueno, como acaba. Bien, con esto terminaríamos los eneatipos. Y me vais a permitir en unos instantes presentaros, si os interesa, el curso online de Eneagrama que voy a arrancar el próximo sábado. Esto que hemos visto es una pequeña presentación y el próximo sábado, como digo, aprovechando que estamos un poco todos recogidos, voy a arrancar con un curso de 3 módulos de 2 horas cada uno, en los cuales vamos a profundizar, primero para encontrar bien nuestro eneatipo, y después ver cómo, sabiendo nuestro eneatipo, podemos sacarnos nuestro máximo provecho, tanto en lo laboral como en lo relacional, con la pareja, y sobre todo cultivar las actitudes que nos van a sanar, porque lo que para uno es una medicina, para otro puede ser un veneno. Entonces es importante ver dónde uno está ubicado para ver hacia dónde tiene que ir. Entonces esto empezaría el sábado que viene. Dependiendo de los horarios disponibles de quien se apunte, podría ser por la mañana, por ejemplo, de 12 a 2, o por la tarde de 4 a 6. Y además, como va a ser la primera vez que lo voy a hacer online, pues lo voy a hacer, la verdad, que a un precio, pues, por así decir, simbólico. Así que lo voy a hacer por 45 euros. Los 3 módulos, pago único, y trabajamos esto juntos para profundizar en ello y verlo un poco mejor. Así que ahora, si os parece, vamos a abrir un turno de preguntas